Y sí, gente, es cierto, Ecuador no es igual que El Salvador. Let's go. Sin embargo, este podcast lo vamos a comenzar de manera diferente. Yo sé que acá en la parte de abajo el título, ¿verdad?, nos muestra de qué se va a tratar este podcast, de qué se va a tratar este capítulo. Pero antes yo quiero comenzar de una manera diferente este podcast con estas palabras, si podemos escuchar. Hoy es el momento de cumplir con el sagrado juramento que de muy jóvenes lo hicimos frente a nuestro tricolor sagrado. Señores, nuestro pueblo está sufriendo y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir más que nuestro pueblo ecuatoriano sea amedrentado por personas que no quieren a esta patria. Señores, el día de hoy nos consagraremos y lucharemos para defender a este terruño que nos vio nacer. Porque si se meten con el pueblo ecuatoriano, se meten con las gloriosas Fuerzas Armadas. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! Y bueno, escucharon ustedes estas palabras, palabras de militares ecuatorianos muy motivantes. Realmente, gente, el día de hoy nos vamos a encontrar con uno de los pasajes, podría decir yo, el día de hoy, más terribles y más sangrientos que el pueblo ecuatoriano pues ha podido vivir. Pero ahora, gente, nos venimos, como ustedes lo están viendo en pantalla, nos encontramos con el presidente de Ecuador. Como lo menciona acá, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declara estado de excepción y ordena a las Fuerzas Armadas y a la policía a tomar control de las cárceles para frenar motines, afirmando que no tolerará la dominación del narcotráfico en su país, ¿verdad? Así que el video de las palabras que nos muestra un poco lo que él menciona es lo siguiente. Vamos a escucharlo. Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico, sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz, por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Entonces, después de estas palabras, siempre salen aquellos medios oportunistas diciendo de que el presidente de Ecuador quiere ser una copia de Nayib Bukele y quiere copiar lo que se hizo en El Salvador. Lo cual a mí en lo personal me parece excelente. ¿Por qué me parece excelente? Bueno, porque si nos ponemos a pensar, si el hecho de copiar ciertas ideas políticas va a crear una mejoría en el país hermano de Ecuador, pues yo considero que es lo mejor. Ahora, como leía yo en múltiples comentarios,
Yo creo que copiar ideas que sí funcionan, copiar estrategias que verdaderamente van a poder dar un mejor futuro a un país, son esas estrategias que valen la pena. Que es algo difícil y que va a ser un poco más difícil en este país. Claro. ¿Por qué? Es lógica. ¿Por qué? Porque es un lugar más grande, hay un número mayor de personas, por ende, también la limpieza puede llevar un poco más. Nuestro país, para que la imagen cambiara, tomó más o menos un aproximado entre 3-4 meses para que las cosas se vieran diferentes. Ahora, después de un año, un poco más, un poco menos, pues nosotros podemos decir como salvadoreños que podemos salir a medianoche, 1, 2, 3, 4 de la mañana, sin temor a que algo nos llegue a pasar o a suceder. Así que vamos a seguir viendo los diferentes mensajes o la diferente información, ¿verdad? Que una de ellas es esto, ¿verdad? Esperamos, dice, que luego de la amnistía, dice, que le ha dado la Asamblea de Ecuador a los uniformados para dar de baja a delincuentes en Ecuador, no salga la ONU y sus defensores de derechos humanos a defender a los criminales. Lo demás, pues ustedes lo están viendo en pantalla, no lo voy a leer. ¿Qué es lo que pasó el día de hoy que ha, llamémoslo así, que ha permitido o que ha impulsado a que el movimiento militar dentro de las diferentes áreas se pueda dar en el país, en Ecuador? Es que la estrategia que tomaron estos delincuentes fue la siguiente. La estrategia que tomaron fue que empezaron a amenazar, que iban a incendiar lugares, que iban a bombardear lugares, que iban a llevarse, digamos, o ir en contra de aquellas autoridades como los custodios de las diferentes prisiones, como los policías mismos, las patrullas que se encontraran en la calle, y sí lo hicieron, ¿verdad? ¿Y hasta qué punto llegaron? Bueno, llegaron hasta el punto de que hace un par de horas se habían tomado un canal de televisión y prácticamente tenían secuestrado al personal de este canal de televisión. Como lo menciona acá Alerta Noticias, dice: un grupo de sicarios fuertemente armados se toman las instalaciones de transmisión de TC Televisión en Ecuador, horas después de que el Poder Ejecutivo decretara régimen de excepción. Alrededor de las 2:30 hora local, durante un programa de dicho canal de televisión, se escucharon disparos y gritos de personas pidiendo que no dispararan. Simultáneamente, en otros medios como Vistazo y Ecuavisa, se ordenó el cierre total de las puertas y la evacuación del personal debido a problemas en un sitio web que se había caído, así como el DTC Televisión. En esta situación alarmante, el personal del canal TC Televisión ha solicitado ayuda a las autoridades a través del mensaje de texto. La comunicación se llevó a cabo mediante un chat de la policía en la zona 8. Fausto, director de la inteligencia de la Policía Nacional, informó que las unidades uniformadas ya están en el lugar. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo bueno y lo positivo de todo esto es que se logró salvaguardar a cada uno de los que estaban en ese lugar, ¿verdad? Y pues se procedió a la captura de estos delincuentes y aún más, pues, por decirlo así, a que pudieran salvaguardar a estas personas que literalmente habían quedado como rehenes en este lugar. Después de un rato, cercaron el lugar, le dieron el respectivo seguimiento, abrieron una de las partes de dicho lugar que por ahí salieron. Esto permitió que también
policía pudiera integrarse, etcétera, etcétera, hasta darse un final victorioso, llamémoslo así, para la policía y también para aquellos que estaban en peligro en ese momento. Entonces, actualmente, ¿cómo se ven las calles en Ecuador? Dice que despliegan tanques de guerra en el centro histórico de Quito, capital de Ecuador. La Plaza Grande tiene restricción de movilidad, una cuadra a la redonda del Palacio, dice, donde se lleva a cabo la reunión del Consejo de Seguridad. ¿Apoyas estas medidas? Y bueno, la pregunta es si apoyas esta medida, porque lógicamente vemos que están saliendo a la calle posiblemente estos tanques de guerra que habían estado guardados durante tanto tiempo. Algo que Laura, de acá, Laura Poca SB, nos dice que es prohibido olvidar esto, pues por eso lo recompartí. Dice, cuando El Salvador vivió momentos de crisis como los que están viviendo en estos momentos Ecuador, los periodistas del Faro y la prensa internacional se regocijaban y se agradaban de nuestro sufrimiento. La ilusión de Bukele de un El Salvador más seguro se derrumba, escribió con orgullo Óscar Martínez. Y ella le hace el recordatorio, ¿te acuerdas? Siempre nos odiaron, aún nos odian. Odian al pueblo honesto y trabajador. Al pasado, nunca más. ¿Verdad? El 28 de marzo del 2022. Donde prácticamente ellos estaban riéndose, donde una de las cifras más letales del siglo se había desatado, donde se había encontrado 80, ustedes lo están leyendo en pantalla, en 3 días, ¿verdad? Vemos de que estos medios de comunicación, lógicamente era como una alegría para ellos. Ahora, así como han habido escenas positivas, han habido escenas bastante negativas, donde diferentes escenas de enfrentamientos en las calles, ¿verdad? Se han dado lugar, en el cual pues no vamos a poner algunas imágenes de ellas porque son bastante fuertes. Aparte de eso, en Perú se despliega sus operaciones especiales para reforzar las fronteras con Ecuador. El gobierno de Perú anunció este martes que un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional será desplegada en la frontera con Ecuador, pues lógicamente para salvaguardar a su pueblo. Y esto es lo que está sucediendo, ¿verdad? Yo creo que esta imagen es algo en el cual nos deja a nosotros, llamémoslo así, un recordatorio de lo que se vivió ya hace algunos meses, donde el presidente Nayib Bukele empezó este proceso de limpieza desde las cárceles hacia afuera. El reordenamiento de las cárceles, etcétera, etcétera. Por eso ITR Noticias o ITR Oficial menciona a última hora, presidente de Ecuador toma medidas en las cárceles al estilo de Bukele. El presidente de Ecuador advirtió que no descansará hasta devolver la paz a todos los ecuatorianos al adoptar las medidas al estilo de Nayib Bukele. Y este es el video en cómo se presentan algunas acciones en las cuales el gobierno como tal implementó a partir del día de ayer, si no... Ecuatorianos. Lo vamos a dejar sin audio por cualquier cosa. Yo creo que las imágenes hablan más que 1000 palabras. Entonces, ¿el objetivo qué es? El objetivo es poder recuperar el poder, porque vemos que es algo similar a lo que estaba pasando en nuestro país, que los cabecillas ya estaban dentro de las cárceles, algunos o la mayoría. Pero ¿qué pasa? Ellos seguían trabajando. Así como, pongámoslo antiguamente en Colombia, al estilo Pablo Escobar, que creó su propia cárcel, que dirigía todas sus operaciones desde su cárcel, que la cárcel como tal era como un hotel, ¿verdad? Que había sido creado
conforme a sus gustos, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? Esa misma situación había pasado en las cárceles de El Salvador, entonces se tenía que erradicar esa circunstancia de todas esas órdenes que salían dentro de la cárcel para poderlas realizar afuera. De esa misma manera, lógicamente se empezó con esta misma metodología en Ecuador el día de ayer, donde prácticamente empiezan el nuevo reordenamiento en las cárceles. Y lógicamente ahora ya no va a estar cuidado por custodios, llamémoslo así, sino que el ejército es el que va a estar llevando como ese respectivo control. De la misma manera dice que el gobierno de Ecuador suspendió las clases presenciales en todo el país. El Ministerio de Educación de Ecuador ha ordenado que los establecimientos educativos a nivel nacional cambien a la modalidad no presencial. Bueno, muy importante, yo creo que el COVID nos ayudó en esa parte porque permitió que la modalidad en línea pues se diera no solo en nuestro país, sino que en el mundo, y pues lógicamente eso permite o ha permitido que este tipo de circunstancias o situaciones pues se den, ¿verdad? De que estos cambios así se puedan dar y que las cosas o el estudio como algo importante en cada uno de los países y sociedades pues siga su curso. Caos en Ecuador, dice, fuerzas militares se despliegan en las calles ante una abismal ola de violencia en nuestro país. Y bueno, aquí las imágenes ustedes la pueden ver, donde camiones llenos de militares pues están bajando y están pues llevando el respectivo control a las diferentes zonas. Asimismo, como pasó hace un par de meses allá. Ahora, la Asamblea de Ecuador, ¿qué es lo que menciona? Bueno, la Asamblea de Ecuador dice, respaldamos a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice que les han ofrecido o les están dando una ley o una amnistía a la policía y a los militares que hagan uso de la fuerza durante este conflicto, ¿verdad? Y estas son las palabras. Nos encontramos trabajando en unidad, sin importar las diferentes corrientes políticas e ideológicas que representamos. La situación actual exige colaboración y cohesión. Estamos comprometidos en abordar este desafío con responsabilidad y de manera conjunta. Expresamos nuestro respaldo a las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y todos los funcionarios encargados de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. Reconocemos y valoramos. Bueno, para que no se haga más largo el video, lo vamos a dejar hasta ahí. Pero en pocas palabras, bueno, lo que se menciona en el texto es lo que se está expresando. Un punto muy positivo, y esperamos que así continúe conforme este proceso avance en Ecuador, es que la unión de estos diferentes partidos políticos permanezca. Ahora, yo creo que sí, en esta parte la circunstancia es diferente entre El Salvador y Ecuador. ¿Por qué? Porque aquí es algo no político como había sido dirigido, aunque puede ser que esté relacionado, no digo que no sea así, pero acá era más todo lo político, todo lo que las artimañas políticas venían haciendo. Lógicamente los que nos habían gobernado durante 30 años eran los que gestaban todo este tipo de circunstancias de sufrimiento, porque esa era la manera de poder tener al pueblo haciendo lo que ellos quisieran y que ellos mientras tanto pudieran estarse
alimentando o llenándose sus bolsas a costilla del sufrimiento de nuestro país, y tener como tal en el exterior también la oportunidad de decir, miren, nuestro país está mal, necesitamos que nos manden donaciones. Y eso lo hemos visto, de que el objetivo de ellos siempre fue económico y utilizaron al país. Iba a sonar feo esto, ¿para qué? Para poder dar lástima internacionalmente, para recibir ayudas, pero al final esas ayudas no llegaban al pueblo, sino que eran al bolsillo de los políticos. Ahora la situación acá es diferente un poco, porque este caso es un conflicto que se está dando con grupos de narcotráfico, así como se está dando en México, que literalmente en México hay ciertos lugares donde no se puede entrar, donde no se pueden tomar decisiones, donde no se puede decir, incluso por el mismo hecho de mencionar a ciertos, digamos, como dirigentes o cabecillas de estos grupos criminales, alguien puede ganarse hasta un boleto hacia, ustedes ya saben dónde. O sea, pueden correr peligro su vida. Entonces, esta circunstancia, si sigue aumentando y aumentando, prácticamente se pierde el control total. Ya no se pueden tomar decisiones a la ligera, sino que se vuelve prácticamente un país de que va a subsistir o va a vivir o se va a dar siempre la ley del más fuerte. Por eso yo creo que el gobierno ha tomado la decisión y por eso me parece positivo, como lo menciono, que los diferentes partidos políticos se unan para un propósito que es lograr el hecho de poder tener una verdadera paz y seguridad en dicho país, en Ecuador. Entonces esto es otro de las cosas que podemos ver, ¿verdad? Los tanques de las Fuerzas Armadas ecuatorianas circulan el centro histórico y hace poco, el presidente de Ecuador convoca al Consejo de Seguridad tras escalada de violencia. El presidente Daniel Noboa se reúne con el Consejo de Seguridad Pública y del Estado en el Palacio en Quito. Se trata de un ente compuesto por los tres poderes del Estado y Noboa hablará al país tras la reunión, ¿verdad? Y bueno, estas son una de las palabras que nuestro presidente mencionó en el pasado, en el cual que las personas sí tienen, valga la redundancia, tienen derechos y se tiene que hacer valer sus derechos humanos. Sin embargo, eso no quiere decir o eso no apunta a de que normalmente los organismos internacionales siempre vienen y mencionan acerca de los derechos humanos de los delincuentes, pero no se preocupa de los derechos humanos de aquellas familias que sufren a causa de esto. Estas son otras de las imágenes que igual las vamos a pausar por el mismo motivo de estos grupos que se han querido apoderar de diferentes escuelas, de diferentes universidades, asimismo como lo hicieron con el canal de televisión. Entonces, por esa razón es que ahorita el país prácticamente ha hecho un movimiento de militares dentro de estas acciones que han querido realizar estos delincuentes, pues prácticamente se han logrado capturar, como ustedes están viendo en pantalla, y que han querido hacer estos. Hay un video que sinceramente pues no se los voy a poder mostrar, pero donde se ve que este personaje o este grupo de personas, así como esos jóvenes que se ven en la pantalla, tienen como estos botes de gasolina y así de la nada, ellos son como de la misma colonia, pero literal un carro que está como a 30, 40 metros de donde, en la casa donde ellos se están como resguardando o vive alguno de ellos, prácticamente salen y como para grabar el video en apoyo a estas organizaciones criminales, prenden fuego a ese carro. Después tienen otros botes así llenos de gasolina
y otro carro enfrente que literal se acaba de parquear en un establecimiento así como de venta de diferentes cosas, de comida y así. Literalmente van a ese carro, se aprovechan que la ventana ha quedado abierta, lanzan el bote adentro y prenden fuego al carro. Incluso se ve dentro de la imagen que la persona dueña del carro que se acaba de bajar todavía se levanta las manos así como diciéndole que no lo hagan, porque lógicamente él no tiene nada que ver, o sea, ¿por qué le están haciendo a él eso? Y literal, pues al final eso no sirve para nada y terminan pues quemando ese carro, ese vehículo. Entonces, estas son las diferentes imágenes. Como les digo, hay más imágenes referente a esto, pero el día de hoy solamente vamos a mostrar hasta acá. Yo creo que es un tema que vamos a estar actualizando de diferentes maneras, quizás en este contexto, en este parámetro, con este tipo de videos, o en otro puede ser que sea un video con una grabación totalmente diferente, ya que sea algo de último momento. Entonces, pues prácticamente esto es lo que el pueblo, ¿verdad? Lo que el país de Ecuador, ¿verdad? Nuestros hermanos ecuatorianos están viviendo en este momento. Es fácil, nosotros sabemos como salvadoreños que no es fácil, porque siempre los primeros días que comienzan este tipo de cambios, ¿qué es lo que la gente va a pensar? Bueno, lo que la gente va a pensar es que esto pues es imposible. De que qué va a pasar si estas personas nuevamente salen libres, qué es lo que va a pasar con el ambiente, cómo se va a volver. Sí, de cierta manera el ambiente se vuelve más hostil. Sin embargo, recordemos que estas personas no tienen una preparación como la tienen nuestros soldados en cada uno de los países, como la tienen los policías. No tienen, digamos, una organización. Sí, son organizaciones y sí se sienten poderosos porque han logrado intimidar, así como lo hicieron en nuestro país, con videos, con amenazas, con literalmente también hacerle muchas cosas malas a las personas en los diferentes lugares y luego mostrarlos como trofeos. Pero verdaderamente es algo que sí, como les digo, los primeros días va a ser difíciles. Si acá en nuestro país nos tardamos un aproximado de unos 3-4 meses para que ya todo bajara de un nivel tal cual que inclusive los pandilleros hacían, digamos, túneles para esconderse dentro de ellos o se iban a vivir a las montañas, pues posiblemente en Ecuador se tenga que o implementar un poco más de fuerza o tener un poco más de paciencia de unos 4, 5, 6 meses. Pero si esto es algo que se mantiene constante desde hoy o desde ayer que comenzó hasta esa fecha como tal, como El Salvador lo hizo, yo creo que sí va a ser posible, ¿verdad? Entonces, como lo comenzaba diciendo, sí, Ecuador no es igual que El Salvador, lógicamente, pero el hecho de que tomen en cuenta un modelo de gobierno como el modelo de gobierno del presidente Nayib Bukele es algo que a nosotros como salvadoreños nos llena de mucha alegría, porque aunque ahorita son momentos difíciles para Ecuador, pero yo les aseguro que si esto lo implementan durante meses, esto verdaderamente va a crear un gran cambio y va a crear una gran motivación en demás países, posiblemente latinoamericanos, que están así, que no crecen, porque literalmente solo los que son millonarios tienen la oportunidad de crecer y los demás no tienen esa oportunidad ni por cerca. Entonces,
solo los políticos, solo los corruptos o solo los delincuentes tienen la oportunidad de crecer, pero una persona común no la tiene. Entonces, creo que El Salvador ha dado una gran enseñanza al mundo de que después de ser el país más peligroso del mundo, ahora sea el país donde la gente visita, donde la gente incluso viene y crea contenido, donde la gente ahora sabe cuál es nuestra comida típica cuando antes no la sabía, se sienten privilegiados de estar cerca de un salvadoreño o de probar o de venir y conocer nuestros sitios. Ahora la imagen del Salvador es de mucha alegría y aquellas personas que vienen dan y denotan al mundo de que es algo en el cual han logrado venir y ha sido como demasiado honroso para ellos o exitoso el hecho de estar en uno de los lugares que ha cambiado la manera de ver las cosas. Entonces, sí, va a impulsar diferentes cambios a nivel del mundo. Ecuador es el que ha tomado la delantera y sí, va a pasar momentos difíciles, se los digo. Yo sé que hermanos ecuatorianos van a ver este video. Van a venir tiempos difíciles, pero yo creo que si teniendo la fuerza militar que ustedes como Ecuador tienen, la fuerza policial y aún más aquellos que se están preparando, poderlos potenciar para que pronto puedan estar también al servicio del pueblo ecuatoriano, pues yo creo que eso es posible, ¿verdad? Así que las mejores de las vibras, los mejores deseos para ustedes. Sé que no va a ser fácil, pero sí va a ser de beneficio y yo creo que los que han tomado este modelo y se han adelantado a un cambio ha sido Ecuador. Ahora faltan muchos países en Latinoamérica que verdaderamente sus pueblos lo necesitan y lo están pidiendo a gritos. Así que mi gente, esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Yo creo que vamos a estar teniendo diferentes actualizaciones. Te invito a que me sigas, ¿verdad? Aquí en la plataforma de X o antiguamente conocida como Twitter, ¿verdad? Nos puedes seguir. Aquí ustedes lo están viendo en mi pantalla. Entonces aparezco como bellezas-sb503 y ahí estamos retuiteando las diferentes noticias de último momento y aquello que va a ser nuestro contenido para nuestro próximo podcast. Así que mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye.